Domingo tercero después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que os ensalce al tiempo de su visita, descargando en él todas vuestras solicitudes, pues él se cuida de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente en torno vuestro, buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen vuestros hermanos, cuantos hay en el mundo. Mas Dios, dador de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco, él mismo os perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. A él sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas lo censuraban diciendo: Éste recibe a los pecadores y come con ellos. Mas Jesús les propuso esta parábola: ¿Quién hay entre vosotros que teniendo 100 ovejas, y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va a buscar la perdida hasta encontrarla? Y encontrándola la pone sobre sus hombros, muy gozoso. Y llegando a casa, llama a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja, que se había perdido. Os digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia, que por 99 justos que no han de ella menester. Y qué mujer teniendo 10 dracmas, si perdiere una, no enciende la luz y barre la casa y lo registra todo, hasta dar con ella. Y hallándola convoca a sus amigos y vecinas, diciendo: Regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo, que habrá gran alborozo entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos celebrado esta semana la fiesta del Sagrado Corazón, el viernes pasado, y el jueves antepasado la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la Eucaristía. Y hoy nos escuchamos el Evangelio del buen pastor que va a buscar la oveja perdida, y todo es en el mismo espíritu del Sagrado Corazón. Es decir, ¿por qué vino este buen pastor a la tierra? Pues para salvar la oveja perdida, porque finalmente todos éramos una oveja perdida, porque todos éramos pecadores, todos éramos hijos de Eva y todos teníamos el pecado original, y nadie podía ir al cielo después del pecado original, que hasta que Jesucristo nos salvara, y nos salvara por su venida, por su cruz, por su enseñanza. Y estamos aquí porque hemos recibido las gracias para estar aquí. Porque ¿qué explica la vida de un cristiano? Porque nosotros vamos a misa los domingos, por qué rezamos el rosario, por qué tratamos de portarnos bien. Pues porque hemos recibido al principio una gracia de conversión, o puede ser la gracia del bautismo, y desde entonces actuamos de una manera diferente de aquellos que no están bautizados, de aquellos que no tienen la fe, porque recibimos una gracia inicial, y de esa gracia depende que nosotros hoy nos portamos de una manera diferente a la gente que no tiene la fe, a la gente que no es católica, a la gente que es pagana,
a los que viven para el mundo y según el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros somos diferentes y por qué tenemos una vida diferente y por qué tenemos un alma diferente? Porque la gracia cambia el alma y hace que pecadores nos convirtamos en hijos de Dios. Y eso es lo que celebra nuestro Señor en este Evangelio, que dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 que ya están convertidos, porque bueno, ya ellos no necesitan no necesitan tanta ayuda. Entonces, ese acto inicial es muy importante porque marca todos los actos posteriores. Cuando una persona se convierte, cuando una persona adquiere la fe, que antes no la tenía, entonces su vida cambia completamente. Aún si exteriormente parece que sea la misma persona, pero no, es que su alma ya no es igual, su alma ya no es simplemente un hombre, ya no es simplemente un pecador, es un hijo de Dios y ya tiene esa gracia directiva de todas las acciones, que es la fe. O sea, la fe es una virtud que nos hace adherir a la verdad de Dios, y cuando uno conoce la verdad, uno sabe qué hacer o sabe qué no hacer, que sabe cómo comportarse en esta vida, y cambia todo en nuestra actitud, nuestras acciones. Es la importancia de la fe. Entonces, no es la fe sentimental, la fe modernista, la fe de los católicos liberales, que es una fe puramente sentimental. No, nosotros nos guiamos por razones. ¿Las razones? ¿Qué razones? Las razones de la fe. Es la enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué razones? Pues que no hay lo que Jesucristo nos enseñó, de evitar el pecado, de practicar los mandamientos, de amar a Dios, de amar al prójimo. Y eso es una enseñanza. Si no tenemos ese conocimiento que nos viene por la fe, no podemos actuar, no podemos saber qué hacer, o no podemos saber cómo hacerlo. Entonces, de ahí la importancia de la fe. Ciertamente la caridad viene a complementar la fe y es el amor, ¿verdad? Pero el amor es ciego. Si la fe no le muestra el camino, si la fe no le muestra qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es la verdad de la vida, las verdades que debemos saber para comportarnos. Entonces la caridad no sabe guiarse por sí misma, no puede, aunque es una gran virtud, pero es dependiente de la fe. Entonces los católicos modernistas están desorientados porque han hecho de la fe un sentimiento, o han hecho de la fe una especie de amor, pero un amor que está desorientado, que no tiene claras sus finalidades. Por eso es importante conocer nuestra fe. A veces los católicos se conforman con conocer la fe de una manera muy general, decir, bueno, pues haz el bien y evita el mal, pero no es suficiente, porque para conocer bien lo que es el bien, necesitamos formarnos, necesitamos estudiar nuestra religión, necesitamos conocer la moral, conocer la doctrina de la Iglesia, de lo que es lo que está bien, qué es lo que está mal, en muchas cosas. Hay muchísimas cosas que podemos hacer en esta vida y hay que saberse guiar. Entonces, si tenemos una fe mal formada, una fe muy elemental, pues cuando tengamos situaciones complicadas en esta vida no sabremos resolverlas, no sabremos tomar decisiones, no sabremos protegernos de los enemigos del alma, de los enemigos de Dios, y cómo hay que combatirlos, porque no es así nada más decir, es que yo quiero ser bueno, no es suficiente. Entonces, la fe, cuando uno la conoce bien, uno está armado, porque es un arma también.
Entonces, para vencer al demonio hay que saber cómo vencerlo. Y Jesucristo nos enseñó, pero no basta, también se necesita la explicación de la iglesia. Porque cuando leemos el Evangelio, que hay personas que ni eso leen, entonces nunca han leído la Biblia, nomás han leído algunas cosas. Entonces, aunque la leyeran toda, necesitamos la explicación, porque lo que dice nuestro Señor a veces no es fácil de entender. Entonces la iglesia, la explicación de la iglesia, y esa explicación está contenida es la tradición de la iglesia, porque la iglesia a lo largo de los siglos nos ha explicado el Evangelio y nos ha explicado cómo hay que entender la enseñanza de Jesucristo. Y eso es la tradición, todas las enseñanzas de los papas, las enseñanzas de los concilios, las enseñanzas en las encíclicas de los papas preconciliares. Entonces encontramos ese buen alimento de cómo hay que entender nuestra fe. No basta tener fe, una fe elemental, hay que formarse bien. Es como un arquitecto quiere construir una casa. No basta decir, bueno, es que yo compro ladrillos, compro cemento y ya. Es que no, debes saber cómo se hace eso. Y eso necesita estudios. Entonces, no cualquier persona lo hace. Y si lo hace mal, pues esa construcción o no va a servir, o se va a caer, o no va a funcionar bien, va a haber problemas. Entonces, así también hay que construir el alma. Nuestra alma debemos construirla todos los días y hay que saber cómo hay que vivir nuestra fe. Entonces, si no nos interesamos a conocer nuestra religión, no bastan los sermones del domingo, los sermones en que los padres nos hablan a veces de cosas más generales y no pueden entrar, no hay el tiempo para explicar todo. Entonces los fieles deberían interesarse a leer, ¿verdad? A leer libros buenos, católicos o explicaciones. Yo les había recomendado mucho, hay unos catecismos que no son para niños, que son para niños, y hay unos catecismos que son para adultos, porque los adultos tienen más exigencias y necesitan saber cosas mejor explicadas. Entonces hay libros de formación religiosa para adultos que ya hay personas que no saben que existen o que no se interesan en buscarlos. Eso es negligencia, la negligencia es pecado. Entonces yo les he enviado el catecismo al Padre Faría, pero yo pienso que hay mucha gente que necesita primero leer el catecismo de San Pío X y después el catecismo del Padre Faría, que es un catecismo para adultos. Ya se los había enviado por internet a muchas personas, pero hay que buscarlos, se puede encontrar. En internet se puede encontrar. Y hay otros, pero yo es el que considero más accesible para encontrarlo, y que es muy, muy bueno. Entonces, si nuestro Señor quiere que conozcamos nuestra religión, quiere que nos interesemos, y San Pío X decía, una de que tal vez la mayor causa de la crisis, porque ya desde ese tiempo ya había comenzado la crisis de la iglesia, él decía, pues es la ignorancia de los católicos, que no quieren una religión profunda, quieren una religión superficial y fácil. Nuestra religión no es superficial, nuestra religión es exigente. Y muchos piensan, no, es que como Dios es bueno, entonces nuestra religión no es exigente. Es un error. Dios es muy exigente. Entonces debemos preocuparnos, sobre todo que hoy vivimos en un mundo complicado, una problemática moral, porque en muchas cosas que hacemos o vemos o oímos, hay problemas de moralidad. Entonces hay católicos que no saben qué hacer, o no saben cómo resolver los problemas, o no saben cómo comportarse. Entonces hay que formarse. Es un deber, no es un consejo, es un deber.
Es decir, un deber es cuando alguien no hace un deber, es siempre un pecado. Entonces la negligencia en el estudio de nuestra religión es pecado. Entonces que no piensen que el Padre está dando un consejo, ¿verdad? Hay varias cosas que muchos católicos modernos consideran que no es pecado y que son obligaciones de nuestra religión. Que relean no solo los 10 mandamientos, que relean los preceptos de la iglesia, que también obligan bajo pecado. Los preceptos de la iglesia, está el catecismo, los que los lean. Eso también obliga bajo pecado. Ah, es que no sé cuáles son. Ah, bueno, es porque tú deberías saberlo, ¿verdad? Esas son cosas elementales. ¿Cómo es que no lo sabes? Ah, es que yo no sé. Pues tienes tu obligación es tratar de informarte y saber qué son los preceptos de la iglesia. También obligan. Entonces no se interesan. Esperan que el Padre les dé todo ya servido y ya masticado. Pero el Padre, los sacerdotes sí pueden dar algo, pero no pueden dar todo porque no hay tiempo, porque no hay posibilidad. Entonces, los fieles, por su parte, deben buscar formarse también. Entonces, nosotros hablamos de cosas más generales y que son importantes, pero no entramos todos los detalles. No hay tiempo. En una misa, yo me extiendo bastante en los sermones porque hay mucha gente que no lee. Entonces trato de suplir un poco, pero no es suficiente. No es suficiente aún así, pero muchos padres hacen sermones mucho más breves y no es suficiente. Entonces es una obligación. Los fieles deben tratar de conocer mejor su religión, leer un poco más. En México hay mucha deficiencia, la gente no lee suficiente. Entonces hay gente que tiene horror de los libros. Que le da pereza intelectual, o sea, no tienen la costumbre, ¿verdad? Porque es una costumbre y cuando se adquiere más fácilmente es cuando son pequeños, cuando ya desde niños se adquiere la costumbre de la lectura, ya después se vuelve muy fácil. Pero cuando una persona adulta nunca ha tenido la costumbre de la lectura, le cuesta mucho trabajo comenzar. Pero hay que decidirse a hacerlo y comenzar. En México hay gente que no lee nada, o sea, no lee nada. Entonces todo es una cuestión de buena voluntad, una cuestión de sentimentalismo. Creen que eso es fe y creen que cuando van a misas y hay mucha gente y están todos entusiastas y comen algo sabroso, creen que eso es fe. No es suficiente, eso es accesorio. Lo esencial es la fe, la formación de la fe. Eso sí realmente hace bien al alma. Entonces, en España, por ejemplo, la gente tiene mucha cultura. Entonces, leen mucho. En España la gente lee muchos libros al año. Así por las estadísticas, hay personas que leen 40 libros al año, así, porque leen mucho. Entonces hay gente culta, que conoce bien su fe, que conoce, a veces, bueno, no digo que todos los libros sean buenos, entonces hay que escoger los libros que uno lee, no todos son buenos, entonces no basta leer mucho, no basta leer cualquier cosa, hay que escoger los buenos libros, los libros católicos realmente, preconciliares, pero de no leer nada a leer tantos libros al año, imagínense la diferencia que hay cultural. Imaginen la diferencia cultural. Entonces, en México hay mucha gente que cree que todo es una cuestión de voluntad, un poco voluntarista. No basta la buena intención, hay gente bien intencionada, pero no basta. No basta para encontrar la solución a muchos problemas. Entonces, necesitamos conocer nuestra fe y necesitamos conocer cómo nuestra fe es atacada. Entonces hoy, en que vivimos una época en que nuestra fe es atacada por todos lados, por nuestros enemigos que difunden errores,
y que debemos saber cómo defendernos de esos errores. ¿Por qué muchos católicos se hacen protestantes en México? Pues porque no conocen su religión, no la han estudiado. Entonces viene un protestante y los engatusa, porque ellos sí estudian la Biblia, pero la estudian mal. Entonces cuando viene a un testigo de Jehová y le da 1000 razones a un católico que no sabe nada de nada, entonces lo envuelve y lo engaña. Entonces dicen que católico ignorante, seguro protestante. Y es verdad. Entonces debemos estudiar nuestra religión, debemos leer, debemos de conocer las enseñanzas de la Iglesia. Y no basta conocer nuestra religión, hay que también estudiar cómo defendernos de los errores, ¿verdad? Que hoy se difunden tantos errores doctrinales como son el liberalismo, el comunismo, el modernismo, el subjetivismo, hay miles de errores. Entonces, a uno le dice a una persona, ¿qué es este error? Y no saben decir en qué consiste. Por ejemplo, pregunto a alguien qué cosa es el subjetivismo y no sabe explicarse, no sabe decirlo, no sabe qué es eso. Pero en su vida él convive con gente que está contaminada de esos errores y adquiere esa mentalidad casi simplemente por el contacto humano, por las conversaciones, y a veces bebe eso de la sociedad moderna o en las películas y está contaminada de esos errores y no sabe que son errores porque nunca se ha informado, porque nunca ha estudiado esa cuestión. Entonces, decir, es que yo soy católico, no soy protestante, pero ¿por qué alguien es protestante? Pues porque acepta ciertos errores que los católicos no estamos de acuerdo. Entonces, hay gente que están contaminada, que se dicen católicos y están contaminados de ciertos errores protestantes y dicen que eso es católico. Entonces, hay errores protestantes que ellos aceptan y no se dan cuenta porque nunca han estudiado los errores, porque nunca se han formado, porque nunca han leído. Entonces todo está en decir, es que yo soy católico. No es suficiente decir que yo soy católico. A veces hay gente que dice verdaderas herejías y porque porque él repite lo que oye. Entonces, a veces sin saber que eso no es católico, que eso, si uno se da cuenta de lo que está haciendo, pues sería pecado grave aceptar ciertos errores. Normalmente es un pecado aceptar los errores. Entonces, es de ahí la importancia de conservar la doctrina, de formarse, de conocer por qué la iglesia está en crisis. Porque algunos saben explicar que tal padre dio la comunión en la mano o que hizo un acto escandaloso y a veces eso les choca, pero no saben explicar de dónde viene eso. De eso viene que la iglesia modernista está contaminada de errores protestantes. ¿Y qué son esos errores protestantes? No saben explicarlo. Entonces debemos estudiar nuestra religión. Debemos estudiar los problemas actuales y eso, esa mentalidad, en estos días hemos visto que en la fraternidad San Pío X sacó una especie de reportaje sobre el apostolado de la fraternidad. Es como una especie de propaganda para la fraternidad, pero en ese reportaje hacen mucho hincapié, como antes yo decía, que ellos hacen mucho hincapié en la liturgia, en la misa, y ahí también hacen mucho hincapié en las obras de la fraternidad, de apostolado, que eso no es malo, al contrario, pero el problema está en la omisión, es decir, que hacen abstracción
del problema doctrinal. ¿Por qué existe la fraternidad? Pues porque la fundó Monseñor Lefebvre, para defender la fe de los fieles contra los errores del Concilio Vaticano II. Por eso Monseñor fundó la fraternidad. Entonces no estamos aquí para hacer un apostolado banal en el cual ya no se defiende la fe. Y si estamos aquí es porque la fraternidad fue fundada para defender la fe, porque es el fundamento de la práctica de la vida cristiana, de la asistencia a la misa, de la recepción de los sacramentos, e incluso el apostolado de los sacerdotes está fundamentado en la doctrina, si no, no tiene razón de ser. Entonces es el error de la fraternidad que, por ejemplo, quieren liturgia sin doctrina, quieren apostolado sin doctrina, pero ellos van a decir, es que nosotros predicamos el catecismo. Sí, pero no es suficiente hoy la sola predicación del catecismo, porque también hay que combatir los errores. Entonces, todos los concilios ecuménicos de la Iglesia, todos, el primer objetivo era la doctrina. El Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I, todos los concilios de la Iglesia. Su primer objetivo era la defensa de la doctrina y la denuncia de los errores. Y todos terminaban con los anatemas, o sea, la condenación del error contrario, la denunciación del error contrario, no solo la exposición de la verdad, sino también el ataque del error contrario, de una manera explícita, no así general. Entonces, el Concilio Vaticano II, ¿qué hizo? Es que es un concilio pastoral. Precisamente es un concilio que le da demasiado, ¿cómo se dice?, importancia al apostolado, a la pastoral, que es el apostolado, y se pone la doctrina aparte. Entonces quieren que el apostolado dé fruto sin doctrina. Y es lo que explica el Concilio Vaticano II. La decadencia de la Iglesia vino porque el Concilio Vaticano II solo quiso ser pastoral, solo quiso poner acento en la pastoral, en el apostolado y también en la fraternidad. Hay eso. Si se fijan, esos son dos reportajes que han sacado en estos días y que todo muy bonito así, es que ellos creen mucho, los católicos liberales creen mucho en los medios humanos, en los medios del mundo, y adoptan los medios del mundo, según ellos, para defender la fe, no para defender la fe, sino para difundir la fe, según ellos, para convertir las almas, para salvar las almas, y entonces utilizan medios mundanos, como son las películas o y le dan mucha importancia a eso, pero se limitan a un apostolado elemental. Es un apostolado que nada más es una cuestión de dar la misa, de los sacramentos, enseñar lo elemental del catecismo, pero no el combate del error. No es la denuncia de aquello que está atentando contra la Iglesia, que va a la base de toda la vida de la Iglesia, que es la doctrina. Entonces los enemigos de Dios saben muy bien que si destruyen la doctrina de la Iglesia, todo lo demás se va a derrumbar. Entonces, sin hacer muchas persecuciones o mucho escándalo, se han atacado a la doctrina de la Iglesia. Y la han deformado de una manera sutil, de manera que la gente no se da cuenta y creen que ellos siguen siendo católicos porque van a misa, pero sí les cambiaron la misa, y es la misa protestante la que han aceptado hoy, es la misa moderna, la nueva misa, es una misa protestantizada, que está envenenada y que es mala. Monseñor Lefebvre decía, no solo es menos buena, es mala. Incluye aquellos que se dan cuenta
¿qué es la nueva misa? Pues no pueden ir a la nueva misa sin hacer pecado, pero aquellos que no se dan cuenta, pues Dios los juzgará. Pero es intolerable que haya católicos de la tradición que tengan una puerta abierta a la nueva misa y que a veces aconsejan de ir ahí, hasta sacerdotes o obispos dicen que pueden ir a la nueva misa. Es un error, es gravísimo, porque es una de las partes importantes del combate de Monsieur Lefebvre y de la fraternidad originalmente, ya no tanto hoy, originalmente de denunciar la nueva misa. Entonces ya, si ya no se hace hincapié en eso, ya no se denuncia el error, ya no se denuncia el veneno que viene del Concilio Vaticano II, que viene del modernismo, que viene de la Iglesia conciliar, entonces se está destruyendo la tradición, aunque aparentemente, exteriormente tengan obras puramente visibles, que es lo que les encanta, así que tenga mucha gente, que haya una iglesia, que haya bonitas ceremonias, y se quedan en la cuestión estética. En la estética de tener una bonita iglesia. No es malo tener una bonita iglesia mientras se respalde primero la defensa de la fe, eso sí. Entonces, si nada más se opta por un estetismo que es muy al estilo francés, es decir, se concentran mucho con el aspecto visible de la vida cristiana. En nuestra religión tiene un aspecto invisible y ese aspecto menos evidente de la fe. Por eso es necesario enseñar la fe, pero no solo la fe, toda la fe. Y no enseñar solo cosas elementales de la fe, sino ir al fondo de nuestra religión y denunciar aquello que atenta contra nuestra fe. Es el gran problema de la Fraternidad San Pío X, que quieren hablar hoy de cuestiones de fe, pero no quieren denunciar los errores que atentan contra nuestra fe. Entonces nuestra fe está fragilizada porque está combatida por los enemigos de Dios de una manera sutil. Entonces, si no se forma a los fieles los problemas doctrinales, tarde o temprano van a volver al modernismo. Entonces, así pasa también en la tradición, que cuando a los fieles no se les muestra bien los problemas doctrinales, llega un momento que dicen al sacerdote, ¿y por qué no te organizas con el párroco de aquí? ¿Por qué siempre somos enemigos? ¿Por qué no podemos colaborar y podemos ir allá a la misa también? ¿Por qué pasa que a veces los fieles entran en esa actitud liberal? Pues porque los sacerdotes no los formaron y no les dijeron que esa misa es mala, que esa misa es peligrosa, no les dijeron que el Concilio Vaticano II promueve herejías, particularmente la libertad religiosa, que es una herejía. Pues no hay libertad para las falsas religiones, no tienen derecho a la libertad ellos. Entonces ya los fieles no lo saben. Entonces llega un momento en que los mismos fieles, por la misma ignorancia, entonces se dejan arrastrar por el mundo, por el espíritu del mundo, y ya buscan soluciones liberales en la vida, en el apostolado, y presionan a los sacerdotes para que hagan eso. Entonces, hace poco en España pasó que un sacerdote fue nombrado en un pueblito y los fieles, él no le quería dar la comunión a los homosexuales, a las personas que vivían en pecado mortal. Entonces la gente del pueblo lo denunció, le hicieron un escándalo diciendo que faltaba la caridad, que estaba que se portaba mal, lo denunciaron porque este sacerdote no quería darles los sacramentos a aquellos que no estaban preparados. Entonces eso pasa cuando los fieles no están formados. Cuando los fieles, los sacerdotes que estuvieron antes de ahí, de este sacerdote, aunque yo creo que este sacerdote era
también conciliar, pero bueno, por lo menos trataba de hacer algo y pues todos los fieles se le echaron encima porque estaban mal formados por los sacerdotes que estuvieron ahí antes que él. Entonces ya no veían la necesidad de que, por ejemplo, alguien que va a comulgar, pues se confiese primero si tiene una mala vida, si viven en concubinato, cosas de ese tipo. Entonces ya no ven la necesidad. ¿Por qué los fieles ya no ven la necesidad? Pues porque no han sido formados. Y eso puede pasar también en la fraternidad, en la tradición. Cuando a los fieles no se les enseña el combate de la fe, se vuelven liberales, porque vivimos en un contexto liberal, en una sociedad liberal, en un mundo liberal, en una sociedad que promueve el liberalismo, que toda la gente está con sus ideas democráticas y entonces poco a poco los fieles de la tradición van a volver al pasado porque no tienen anticuerpos, no tienen defensa. ¿Y en qué consiste esta defensa? Siempre está en la doctrina. Si uno no tiene las ideas claras, va a caer en la trampa, va a volver atrás, va a volver a hacerse liberal. Aquello que habían renunciado antes, pues como no hay barreras, no hay fronteras, no hay protección doctrinal, entonces van a volver a lo que hacían antes. Y ese es el error que han caído muchos sacerdotes de la fraternidad. No digo que todos, pero hasta cierto punto sí todos han caído, porque no han denunciado suficientemente esa actitud liberal que ha tenido Monseñor Fele y el padre Smithberger principalmente. Entonces, si hoy hablan de hacer unas consagraciones, porque Roma no les da el permiso, y yo creo que no es malo que hagan consagraciones, porque eso va a garantizar la validez de los sacramentos, pero no es suficiente. Ellos han cometido muchos errores en la política que comenzaron especialmente a partir del año 2000, esa política de acercamiento con Roma, en que han hecho muchos actos que son de compromiso, la aceptación de, por ejemplo, de los matrimonios con la iglesia conciliar, las condiciones en que se hizo eso. Deberían también retractar todo eso que han hecho. Y no es suficiente que ahora se la quieren dar de héroes de la fe, de defensores de la fe, nada más por las solas consagraciones episcopales, no es suficiente. Entonces deberían reparar de alguna manera los errores que han cometido en esa diplomacia, en esa política fallida que fue comenzada por Monseñor Fele en el año 2000 más o menos, y los documentos que han hecho públicos, que no han sido retractados, todo eso necesita una reparación. Entonces, es un escándalo todo esto, y no basta que hagan obispos, tienen que reparar todos esos equívocos que ellos han suscitado por varias acciones equívocas, ambiguas, y que no basta ahorita que ellos dicen, es que nosotros siempre hemos defendido la fe. Sí, pero no toda. Entonces, no es suficiente cuando uno defiende la fe de una manera muy general y no entra en el detalle y no entra en la denuncia del error, porque podemos decir, es que nosotros estamos contra los errores, nosotros estamos contra el modernismo. No es suficiente. Ahorita hay muchos sacerdotes de la fraternidad que hacen videos para darse buena imagen, y hacen videos y denuncian el modernismo. Pero hay que entrar en el detalle. ¿Por qué? Pues hay que decir, bueno, es que en el Concilio Vaticano II hay herejías. ¿Eso no lo dicen? No dicen que el Papa Francisco, no denuncian todos los escándalos de los papas, no los denuncian todos.
Entonces no quieren desagradar a Roma, quieren que Roma se convierta en Roma. Así, muy fácil. Es que Roma no se va a convertir así. Sobre todo si con medidas de cuando se denuncia el error y no le dicen al Papa, pues esto es tu error, como le dijo San Pablo a San Pedro cuando él lo denunció delante de todos y les dijo, en esto estás mal. Se lo dijo claramente, públicamente, y ellos no, es que es la táctica liberal, que todo se hace así de una manera tácita y no quieren decir el error, francamente. Como lo han hecho, no quieren denunciar el error, francamente, como lo hicieron siempre todos los concilios de la Iglesia. Y por ejemplo, la encíclica Pascendi del Papa San Pío X, pues esa explica bien el error. ¿Quién ha leído de los tradicionalistas la encíclica Pascendi? Bueno, es que no he tenido tiempo, no sé dónde está. Bueno, ahí es importante porque San Pío X desmenuza el error modernista, lo explica muy bien, pero va al detalle. Entonces, cuando uno conoce el detalle, uno se puede defender bien. Pero si uno nomás basta de saber, es que el modernismo es malo, es que no es suficiente decir eso. Hay que conocer el error, explicar por qué es el modernismo. Hay muchos tradicionalistas, estoy seguro que si les pregunto, nomás les digo, ¿el modernismo es malo? Va a decir, sí, claro. ¿Y qué es el modernismo? Y no saben responder. No saben explicarlo. Entonces, si ellos hablan con un católico conciliar, si hablan con un protestante y el otro les dice un error modernista, capaz que lo aceptan. ¿Por qué? Porque no saben qué es. No saben explicar qué es el modernismo. Entonces, en su vida práctica a lo mejor hasta aceptan errores o herejías. Y dicen, es que yo opino que, yo pienso que, todos, esa mentalidad liberal, que todos se creen maestros, se creen doctores y quieren opinar sobre cosas que no entienden. Entonces son unos bravucones, ¿verdad? Estilo sedevacantista, que son bien categóricos, pero son bien ignorantes al mismo tiempo. Pero esa soberbia, ¿no? De querer creer que así nada más por la fuerza ya ellos son unos católicos muy íntegros. Entonces, en estos días ha habido la visita del Papa que fue a España, y pues sí, en esa visita se ve que en España siempre ha habido ese respeto por el Papa, y eso es algo bueno. Lo que pasa es que en España ese respeto por el Papa se volvió una cosa puramente personal. Entonces el Papa, ha habido papas, pero ¿por qué nosotros debemos tener respeto por el Papa? Porque Él es el que nos transmite la verdad de la Iglesia. Pero cuando ha habido papas que se han vuelto modernistas, entonces es diferente. Entonces no es que no queramos tener el respeto como persona al Papa, su persona de Papa, tenemos respeto, sí, pero no podemos aceptar sus errores. Entonces, si la gente tiene una veneración puramente personal al Papa, pues es un error, porque cuando el Papa se comporta como Papa hay que seguirlo. Cuando el Papa no se comporta como Papa no podemos seguirlo. Y es lo que dijo San Pablo a San Pedro, exactamente eso. Cuando San Pedro empezó a fallar, San Pablo lo denunció públicamente. Entonces, y directamente. Entonces, el Papa hizo un discurso que es un discurso masónico. Entonces, la masonería sabe tomar cosas que parecen buenas. Si el discurso a veces dicen cosas que es que la fraternidad universal, todos debemos ser hermanos, todos debemos ayudarnos, y es un discurso masónico. Entonces un católico ignorante no va a saber por qué eso está mal.
Entonces, la unidad de los católicos, la unidad entre los católicos se fundamenta siempre en la verdad. Se fundamenta siempre en la revelación, es decir, lo que Dios nos reveló, la enseñanza de Dios. Se fundamenta siempre toda armonía entre los hombres y toda la verdadera paz se debe fundamentar en la verdad. Si no, entonces es una paz masónica, es una fraternidad masónica y que no es cristiana. Y que eso es condenado por la Iglesia. Y cuando la gente quiere hablar de unidad entre las naciones, en armonía, o de una paz puramente fundada en una amistad humana que no tiene un fundamento en la verdad, eso es masónico. Y es engañoso, ¿verdad? Como las tres máximas del liberalismo, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, pueden parecer algo bonito, pero la gente ignorante no sabe explicar por qué está mal. Las tres máximas del liberalismo, que son de origen masónico, porque la Revolución Francesa fue hecha por la masonería. Y el liberalismo es una doctrina masónica. Entonces hay católicos que viven como masones porque ya se han contaminado completamente de la mentalidad liberal y no saben explicar por qué, porque son ignorantes, porque no leen y porque no se interesan en saber la verdad, porque cuando alguien tiene un problema, pues uno trata de decir, bueno, ¿y por qué ahí tengo este problema? Entonces uno busca soluciones, uno busca explicaciones y hay que investigar, hay que leer, hay que informarse. Entonces, los católicos ignorantes, que son apáticos, que no les gusta leer, que no les gusta investigar la verdad, entonces son presa fácil de esa gente. Entonces, el Papa habló del discurso de la verdad, que debemos respetar el respeto, que la verdad es el respeto de la realidad. Pero en esa manera de hablar es como si nosotros podemos encontrar toda la verdad por nuestras propias fuerzas. Y eso es falso. El hombre, después del pecado original, por sus propias fuerzas, por su propia razón, por sus propios medios, no puede encontrar toda la verdad. ¿Por qué? Porque su alma está herida, su inteligencia está herida y tiene los efectos del pecado original y no puede, por sus propias fuerzas, por más que quiera, no puede encontrar toda la verdad. Por eso Dios envió a su Hijo para enseñarnos la verdad, porque la humanidad no era capaz. Incluso toda la humanidad y todos los sabios y toda la ciencia, los científicos, lo que ustedes quieran, no son capaces de encontrar toda la verdad porque la humanidad está herida por el pecado original y por más que quieran su inteligencia está deficiente y no van a hallar toda la verdad, no son capaces. Siempre habrá algo que está mal. ¿Desde hace cuánto que en los países cristianos que les han impuesto la democracia, buscan la solución a los problemas sociales y nunca los han podido resolver? Ya siglos. Y nos han impuesto aquí en México, en otros países católicos, nos han impuesto, Estados Unidos generalmente ha impuesto la democracia, y todavía la gente sigue y estamos peor que antes, y todavía no han encontrado la solución a los problemas. Es que la humanidad, sin la ayuda de Jesucristo y de su iglesia, no es capaz de encontrar toda la verdad. No es capaz de encontrar toda la solución a todos los problemas morales. Sin la gracia de Dios, sin los sacramentos, sin la misa, sin la doctrina, y la humanidad no puede resolver todos sus problemas. Algunos sí, pero no todos. Y sobre todo el problema de la salvación eterna, porque no basta que en esta vida arreglemos los problemas económicos, materiales, no basta. Estamos hechos para ir al cielo.
Y si hay personas que aparentemente son buenas, pero basta un pecado mortal para que se condenen. Entonces viven como animales, pero a veces tal vez sean personas amables, tal vez sean personas correctas, honradas a un cierto punto, pero viven en pecado mortal porque tienen alguna mala costumbre, pues no es suficiente para que se salven. Entonces necesitamos una ayuda que no venga del mundo, de la humanidad, que venga de Dios. Entonces, por eso Dios se hizo hombre, murió por nosotros y nos dejó su iglesia, nos dejó su revelación, su doctrina, la verdad de la fe, para ayudarnos a encontrar soluciones, verdaderas soluciones. Sin la iglesia no se pueden arreglar todos estos problemas. Es falso, sin la fe. No con una iglesia distorsionada por el Vaticano II, no. Una iglesia auténtica, la iglesia preconciliar, la iglesia católica, no la iglesia conciliar. No son la misma cosa. Aunque le duela, le moleste a Monseñor Felé y al Padre Smithberger, la iglesia conciliar no es la iglesia católica, es otra iglesia. Es una invasión que ha invadido las estructuras de la verdadera iglesia y está destruyendo la verdadera iglesia, lo poco que queda. Y entonces los hombres, los obispos, los papas modernistas están usurpando los cargos que son de la verdadera iglesia. Ahí está el misterio, ¿no? El misterio de la abominación en el lugar santo. Entonces el Papa en su discurso dice que el hombre debe de encontrar la verdad. Pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué no dice a la gente? Es que el hombre va a encontrar la verdad en la iglesia de Cristo. Va a encontrar la verdad en la verdadera fe. Y eso no lo dijo. Entonces, si el hombre debe buscar la verdad por sí mismo, según como él decía en la realidad, pues eso es liberalismo, eso es masónico. El hombre no puede por sus propias fuerzas encontrar toda la verdad. Podrá encontrar algunas verdades, sí, pero no todas, ni las más importantes, sobre todo las verdades de la fe. Lo que cuenta para poderse salvar, que es lo más importante, ¿no? O no para ser felices solo en esta vida. Entonces, él habla de la verdad, pero no es la verdad de la fe. Es la verdad humana la que el hombre por sus propias fuerzas puede hallar, pero sin la ayuda de la fe. Y es escandaloso que el Papa hable de esa manera. Entonces, su discurso es masónico. Entonces él habla del hombre, y siempre el hombre, es el humanismo masónico. Entonces no hace referencia a todas las fuentes del orden, porque él habla de orden, pero es que ¿cómo debemos concebir el orden? ¿El orden musulmán? ¿O el orden protestante? ¿O el orden masónico? ¿Y las fuentes del orden cristiano cuáles son? Queremos hacer una sociedad que tenga orden. ¿Cuáles son la referencia para que haya este orden? Pues son la revelación de Jesucristo, la iglesia, su enseñanza, sus leyes, la enseñanza de la iglesia y la gracia. O sea, la gracia de Dios que transforma las almas, que hace que una persona que es enemiga de Dios, que es pecadora, de ser pecadora, se transforma en hijo de Dios. Esas son las fuentes del orden de la sociedad. ¿Y por qué no habla de eso el Papa? Le habla de que el hombre debe buscar la verdad en la realidad. Pero no dice que el hombre debe buscar la verdad en la revelación, en la enseñanza de Dios, de la iglesia católica, no la iglesia modernista, no la iglesia conciliar. Se debería entender así, pero bueno, ni siquiera hace referencia a la iglesia conciliar. Entonces, muchos términos vacíos
y se abandona la terminología católica y se adopta una terminología liberal, humanista. Se habla de la reconciliación, pero ¿reconciliación en base a qué? ¿En base a qué? Nos podemos, dos concubinos se pueden reconciliar, pero no hay reconciliación en base a la verdad, ni en base a la moral, ni en base a la ley de Dios. Dice, esa reconciliación no vale nada, e incluso no pueden reconciliarse, deben separarse, porque no están casados. Entonces, si el Papa habla de reconciliación a secas, está desorientando a la gente, porque no toda reconciliación es buena. Y la verdadera reconciliación, ¿en base a qué se puede hacer? Sí, se hace siempre en base a Dios, a la moral, a la fe, a la enseñanza de Dios, a la ley de Dios. Habla de la familia humana como si fuera lo máximo y se olvida de la familia católica, de los católicos que tenemos toda la misma fe, que vivimos en la gracia de Dios. Esa es la verdadera familia. Entonces habla de la familia humana sin más. Y eso son términos ambiguos que desorientan a la gente, porque la gente cree que todo eso es puro amor. De la paz, pero hay una paz buena y una paz mala, ¿verdad? Cuando viene un ladrón y te roba todo y te quiere matar, y tú le dices, bueno, vamos a hacer la paz. Entonces él se va a posesionar de tus bienes. Te va a robar tu esposa. Y entonces, no, la paz. No, es que hay una paz que es buena y una paz que es mala. Una paz que es inicua y una paz que es correcta. Entonces, habla de la paz. Puros términos vacíos, ¿verdad? Casi como los tres términos de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, los tres términos también son términos vacíos y muy relativos, porque libertad es buena si es libertad para el bien, pero ellos no dicen eso, nomás dicen libertad. Fraternidad, bueno, la fraternidad es buena si es en base a la verdad, a la ley de Dios, pero hay gente que quiere una fraternidad para hacer el mal, como los masones, ellos se dicen hermanos, pero están ahí para hacer el daño. Entonces, fraternidad, no basta decir fraternidad. Igualdad, pues igualdad para los que hacen el bien, pero no para los que hacen el mal. Yo no me quiero poner al mismo nivel que con los delincuentes. Ese término de igualdad tampoco es un término vacío. Entonces, habló de la historia de España y lo único que puso en relieve es la colaboración con el Islam. Cuando fueron siglos, casi 1000 años, en que el Islam combatió al cristianismo y que los católicos tenían que luchar porque les querían quitar la fe, el Islam. Entonces él habla como si fue 1000 años de colaboración y de paz y de armonía y de todo bonito. Y casi toda España fue invadida por el Islam, solo quedó una pequeña parte en el norte, que desde ahí partió la Reconquista. Entonces ya habían conquistado toda España el Islam. Y entonces él dice que no, que todo era bonito y que los católicos estaban bien y bien amigos con los musulmanes. Está falseando la historia. Entonces no habló de la Reconquista, que los católicos lucharon para que España se volviera otra vez a ser católica. Entonces, él habla como si la verdad brota del hombre y no viene de la revelación. Y la bondad viene del ecumenismo y no de la gracia. La bondad, para ser buenos, tenemos que tener la gracia de Dios. Pero no viene del ecumenismo. Es que todos somos amigos, no importa qué pienses tú, no importa que tú creas en algo absurdo o en algo malo, todos somos hermanos. Eso es ecumenismo.
Entonces, la verdadera bondad de las personas está cuando las personas adhieren al bien, adhieren a la verdad, y eso es ser bueno. Pero si vamos a dar libertad al error por el ecumenismo, entonces estamos promoviendo el mal. Y eso es ser malo. Eso es ser malo. Cuando uno adhiere al error, al mal. Entonces, la libertad para el hombre, y entonces, ¿qué quiere decir? Subjetivismo, libertad de amor, que es una manera de promover el mal, porque cuando yo amo, no quiere decir que yo amo siempre las cosas buenas, yo puedo amar el mal. Yo puedo amar el dinero de mi prójimo y robárselo, pero no es un amor bueno. O alguien que ama a la mujer de su prójimo y dice, no, es que es amor, pero es un amor malo, que es pecado, que merece un castigo. Entonces habla de enfoques identitarios y todo eso son una terminología muy ambigua porque hay cosas que forman parte de la identidad de las naciones, pero esa gente que le llaman identitaria, que a veces son también una forma de liberalismo, porque hay cosas que forman la identidad que hay que defenderlas, claro, pero muchos de esos identitarios son gente que es completamente sin religión. Entonces no basta defender la nación, no basta defender ciertos valores nacionales, hay que defender sobre todo la tradición cristiana de una nación. Y Dios sabe que España es particularmente rica en esa tradición católica, en esa cultura católica, y eso es lo que hay que defender. El Papa no lo dice claramente. Bajo una apariencia de bondad, de benignidad, dice todas estas barbaridades. Y la gente dice, ay, qué bonito, es que el Papa tiene mucha caridad. Entonces, estas cosas son las que deberían denunciar más claramente en la Fraternidad San Pío X. Y que también se denuncie los errores que han cometido, porque no basta que hagan obispos, tienen que, en cierta manera, reparar, porque muchos actos de los superiores de la fraternidad finalmente son escandalosos, aunque la gente no se haya dado bien cuenta, pero finalmente, a fin de cuentas, son un escándalo también. Y de alguna manera se necesita una reparación pública. No basta decir, es que yo soy antimodernista, no basta. Y entonces, en la resistencia, bueno, hay sacerdotes que sí quieren denunciar todo y otros que no han denunciado todo. Entonces yo no digo que todos los sacerdotes y obispos de la resistencia estén haciendo todo lo que debían hacer, porque algunos se han callado ciertas cosas. Entonces, es difícil hoy ¿cómo se dice? La profesión de toda la verdad. Y aquellos que no leen, que no estudian, de alguna manera van a caer en el liberalismo, no van a perseverar en la tradición. En el contexto actual del mundo es muy difícil conservar toda la fe, conservarse católico si uno no estudia bien la problemática de la crisis de la Iglesia. Si los católicos se conforman con ir a la misa y recibir los sacramentos, están en peligro, hay que ir más allá. Y estamos aquí para defender principalmente la fe. Y de ahí viene todo. O sea, toda la práctica cristiana viene de la fe, los sacramentos, la misa, claro, pero toda la vida cristiana depende de esos conceptos, de esas enseñanzas, de esas ideas que están escritas en los libros. Hay que leer. Entonces, no basta esa buena gente que sale de misa muy contenta, muy alegre, no basta. Hay que tener claras las ideas. En nuestra época de desorientación diabólica hay que volver a toda la enseñanza de la Iglesia, que no solo consiste en lo positivo, sino también
en lo negativo, es decir, la denuncia del error contrario. Y también el combate doctrinal, que eso ya muchos tradicionalistas lo han olvidado, el combate doctrinal. Combate doctrinal. El ataque de los errores, la refutación de los errores y la denuncia de los errores. Que todos los concilios hicieron eso, el combate doctrinal, denunciaron las herejías por su nombre y condenaron a los que difundían las herejías por su nombre. Mientras que los liberales quieren hablar de la verdad y dicen, así por el solo hecho que yo hablo de la verdad, los errores van a desaparecer. Es falso. No ha sido la enseñanza de la Iglesia en la historia. La Iglesia no ha procedido así. Pero son los católicos liberales que han querido introducir esta moda en la Iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II no tiene anatemas. No denunció a nadie. No denunció los errores. Nada más quiso hablar de lo positivo. Es un error eso. Nuestro Señor Jesucristo denunció los errores de los fariseos, que no creían en la resurrección. Él los denunció públicamente, directamente. No era liberal nuestro Señor, no tenía métodos liberales como los tienen los católicos liberales y los tradicionalistas liberales. Que me disculpen, en la fraternidad se ha tomado esa actitud y es hora que la corrijan, porque si no se corrigen ahora, quién sabe si ya Dios no les dé la oportunidad. Yo rezo por ellos, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, pero tienen que reaccionar porque el mundo está muy mal y ahorita no se puede jugar con esas cosas. Tienen que hacer, si quieren hacer las cosas bien, que las hagan completamente bien. Porque quién sabe Dios no les dé más la oportunidad de corregir en el futuro. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.